días. Buenos días, your ladies. Buenos días, Francisca. Buenos días, Jair Gómez. ¿Qué, profe? Vamos a esperar unos minutos para que ingrese más gente. Yair. Yair es del 24-12, ¿cierto? Francisca. Yo creo que yo confundí a Francisca con otro aprendiz. ¿Me escucha, Francisca? Buenos días, sí, profesor. Tú me escribiste y yo te generé unas actividades por mensaje directo en estos días, ¿no? Ayer, antes de ayer. Sí, señor. Sí, pero resulta que esas actividades yo se las genero a unos aprendices de otras fichas. Ellos ya son un proceso de plan de mejoramiento, pero ya viejísimo, ¿sí? Entonces, al ver tu número de ficha, te confundí con ese grupo, porque era muy similar, ahora que estoy viendo acá. ¿Desarrollaste algo de esas actividades? Sí, en realidad ya estaba iniciando a hacer el ensayo y hoy El voy a hacer video el no. video. Bueno, de todas maneras, esas actividades las vamos a generar en estos grupos, así que no vas a desperdiciarlo, sino que digo que como que te adelanté eso. Bueno, Yair Gómez, Cisca, Your Ladies. Your Ladies, ¿tu ficha es 2412 o 2400? Profe, la mía termina en 400. Es 29. Vale, vale. Your Ladies. Zambrano. Luz, buenos días. Darlis, buenos días. Buenos días, profe. Luz, ¿tu ficha termina en 00 o en 12? En la 2400. Sarmiento. Buenos días, Darlis, profesor. buenos días. La mía termina en 412. Sí, 412. Bueno, de los que están presentes, ¿quiénes no pudieron ingresar la sesión anterior? Creo que Profe, yo no pude ingresar. el miércoles pasado. Sí. No, ok. Bueno, yo voy a publicar el día de hoy la grabación de la sesión anterior y la sesión de hoy para que tengan esos dos contenidos. Y una vez terminemos con la sesión de hoy, ya nos vamos a enfocar en cuanto a
a lo que son las actividades. ¿Listo? Las evidencias. Entonces, vía territorio les voy a generar los espacios de evidencia se los voy a indicar, pero también les voy a generar dichas actividades. Ya Francisca, como les digo, le había adelantado por error algunas cosas que no son, digamos, más que un video de presentación personal respondiendo una pregunta sobre un tema que se llama autoliderazgo y unos ensayos sobre unos temas que se tratan acá en este grupo. Pero eso, pues, se los voy a comentar eh, vía territorio, digamos, les voy a generar esas actividades. José Rada, bienvenido. Gracias, profe. Buenos días. José, ¿tu grupo termina en 00 o en 12? 00. José Rada. Y por acá ingresó también Iregui Ruiz. ¿Quién es Iregui? Santiago Ruiz. Bienvenido, Yo, Santiago. profe, buenos días. ¿Tu ficha termina en 00 o en 412? 412, profe. Bienvenido, Santiago Ruiz. ¿Correcto? Sí, señor. Bueno, entonces damos inicio a la formación. Para los que no me conocen, que no estuvieron en la sesión anterior, y bueno, les recuerdo, nos presentamos en la inducción. Si no estuvieron allí tampoco, les recuerdo, mi nombre es Carlos Uribe Nieto, yo soy instructor de la competencia de comunicación. En esta competencia estamos trabajando los componentes de comunicación en distintos enfoques, ¿no? Por un lado está el enfoque de la comunicación en sí mismo y pasamos a lo que es comunicación efectiva y posteriormente a lo que es comunicación asertiva. Ya con la primera sesión que tuvimos el día miércoles, hicimos digamos, una introducción a esos temas. Sé que a muchos les llamó la atención, les gustó. De hecho, estos temas pasan desapercibidos. Se consideran que son una ciencia que apenas está desarrollándose y que se le está, desde el ámbito organizacional u empresarial, se les está abriendo como esos caminos de conocimiento, de investigación, de aplicación y pues se vuelve necesario consultarlos y tenerlos en cuenta para mejorar procesos de comunicación dentro de las organizaciones con el objetivo de mejorar todos estos temas que tienen que ver con trabajo en equipo, con liderazgo, con inteligencia emocional, con relaciones interpersonales dentro de la organización, con trabajo en equipo, como ya les dije, ¿sí? Entonces, pues la idea es que ustedes aprovechen en lo posible todo el contenido que yo les comparto, toda la información que yo les comparto, y puedan de pronto tener esos recursos para un mejor desempeño en el futuro, en el que ustedes desarrollen sus actividades. Este grupo pues tiene algo característico. Como les decía anteriormente, a todas las fichas no se las aborda de la misma forma. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una ficha de contabilidad, pues tengo que reforzarles mucho la redacción. Si tengo un grupo de ventas, tengo que reforzarles mucho el tema de atención al cliente. Entonces, los enfoques no son iguales. En el caso de ustedes, hay un tratamiento alto. Hay un tratamiento, bueno, aquí les salió un mensaje donde se les avisa que la sesión está grabada. Entonces, hago esa claridad. La sesión está siendo grabada. Listo. Entonces, para guianza turística, el tema, digamos, se enfoca más hacia la comunicación verbal
y también hacia la comunicación, digamos, visual, ¿sí? ¿Por qué la reacción no tanto? Sí, hay que tener en cuenta que la reacción de pronto es importante para el desarrollo de productos comunicativos de apoyo, ¿sí? Por ejemplo, una guía de turismo, un manual del visitante, una guía, digamos, o un menú de determinado lugar, o digamos, algunas guías temáticas o de orientación eh, con respecto a la parte cultural de determinadas regiones, lugares, etcétera, etcétera. Por tanto, pues sí, puede ser relevante el tema de la redacción, pero considero que con ustedes es, digamos, para lo que tiene que ver con la formación del SENA, sabiendo que ustedes trabajan con distintas competencias, en este caso, aprovechar este espacio para desarrollar todo lo que es habilidades comunicativas desde el punto de vista de la comunicación asertiva. Entonces, por ahí vamos a investigar, ya eso será una de las actividades, algunas técnicas de comunicación asertiva. También vamos a investigar sobre tipos de clientes. También vamos a tratar de relacionar qué tipo de técnicas de comunicación asertiva se aplican a distintos tipos de clientes. Y vamos a desarrollar también unos casos en donde ustedes puedan proponer una solución desde la comunicación. Entonces, pero eso ya se los iré comunicando a través de territorio, como les digo, se les irán generando esas actividades. La semana anterior decidí no generarles nada, dejarlos quietos para que pudieran tener, digamos, un poco más de campo de acción con las otras competencias que están en recuperación. Me sorprendió mucho que de todos los grupos, bueno, que de ambos grupos, de aquellos que no asistieron, ninguno me consultara por la grabación. No sé si de pronto es que no saben que tienen que dar comunicación, pero pues es importante eso. Yo, como les digo, tengo en cuenta es el interés y la participación. Si yo no noto ese interés y si al estar ustedes aquí en sesión no les percibo una participación, entiendo que definitivamente, aunque aparezca su nombre aquí en pantalla, no están presentes en la sesión. Por eso les digo, mi forma de calibrar o de percibir o de entender que están asistiendo a una formación es, primero, teniendo en cuenta el interés y segundo, la participación. Profe, es que no pude ingresar la sesión anterior. Entonces, ahí uno empieza a medir también el interés, porque en una semana no hubo ni un solo aprendiz de los que no asistieron en la anterior que me contactara y me dijera, perdón, solamente Francisca. Como les digo, fue que con ella el caso fue que la confundí con aprendices que vienen de atrás, de esta misma, de guianza turística. Pero bueno, el caso es que solamente de ella percibí un interés, ya después entendiendo que no era de un grupo anterior. Pero la idea es esa, que ustedes muestren interés. Listo, no pude asistir, pero por favor, instructor, facilíteme la grabación, dígame qué dejó pendiente, etcétera, etcétera. Entonces uno ve ahí que el aprendiz, independientemente de sus dificultades, pues tiene una necesidad, tiene un deseo. Pero si no es así, uno dice, van de paso. Entonces uno no se desgasta, ¿ya? Como instructor. Francisca, cuéntame, ¿ibas a decir algo ahora que levantaste la manito? Sí, profe, gracias. Profe, lo que le trataba de decir ayer es que sí, yo hago parte de una ficha anterior que se certificó en noviembre, o sea, finalizó en noviembre. Estoy con esta ficha en las 4:12 para realizar solo comunicación. Es decir, que los trabajos que usted me califique, o sea, no sería válido en esta ficha, sino en mi ficha anterior. Gracias. Sí, yo me doy cuenta cuando hago el proceso. Cuando hago el proceso y no encuentro al aprendiz en una ficha, pues investigo y me doy cuenta de pronto cuál es
la diferencia ahí y puedo ubicar la ficha que le corresponde, ¿vale? Ok, En profe, todo gracias. caso, siempre hay comunicación directa contigo para si hay de pronto alguna dificultad. Hay casos en los que el instructor de una competencia no puede evaluar porque ya no tiene asignada determinada ficha. Entonces, lo que hace es solicitarle al instructor líder de esa ficha que haga el proceso de aprobación, porque ya pues uno le verifica que sí, que efectivamente el aprendiz aprobó. Entonces, no te preocupes por eso y lo mismo a los demás que puedan tener de pronto las mismas inquietudes. Bueno, entonces, por aquí tengo Tejada Esther, Darlis. Ah, Profe, tienes el mismo usuario, ok. Tienes dos usuarios. Ok. Santiago, cuéntame. Profe Carlos, yo tengo una situación similar a la de Francisca y es que yo vengo de traslado de un programa de Bogotá. Así que hay competencias de comunicación que yo ya tengo evaluadas y creo que me faltan una o dos actividades restantes. Sí, Santiago. Digamos que aquí, de todas maneras, las que ya tienes hechas, me las vas a enviar por WhatsApp para yo revisarlas. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que lo que yo tengo entendido es que estos grupos ya están en proceso de plan de mejoramiento. Por lo tanto, digamos, es un proceso nuevo o un proceso de reactivación del aprendiz eh, en las competencias. No todos los instructores manejamos el mismo, digamos, la misma visión de formación. Entonces, para mí es importante eso, que si ya hiciste algunas actividades o tienes algunas competencias, unos resultados de aprendizaje de determinada competencia, en este caso comunicación, entonces el tema es evidenciar eso, ¿no? Donde yo puedo visualizar esas actividades que ya generaste. ¿Listo? Entonces, una vez termine la formación, me recuerdas y conversamos por WhatsApp a ver qué podemos encontrar ahí. ¿Listo? Perfecto, profe, muchas gracias. Yo le hago llegar los trabajos que tengo. Muy bien. Bueno, ¿alguien más tiene una duda, otra inquietud? Profe, en el caso, como yo le dije la otra vez, solamente tengo la evidencia que me falta la del video. Ujú. Ya yo se la puedo Perfecto. mandar por WhatsApp y ya quedó bien. No, es solo una parte, pero ya conversamos sobre eso. Your ladies. Profe, yo también tengo algunas evidencias sobre la comunicación asertiva y creo que la inteligencia emocional, unos talleres que realicé, no sé si eso todavía usted lo va. ¿Con quién diste esa competencia? Yo lo vi con una profesora, creo que era Rosa, profesora Rosa. Prosiris. Sí, creo. Ok. Bueno, sí, tenemos que revisar a ver qué pudieron avanzar, pero como les digo, de todos modos, este es un proceso nuevo y hay que generarles unas actividades de complemento. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿tienen alguna otra duda, otra inquietud? Vale, entonces, bueno, vamos a entrar en materia para que no se nos vaya más el tiempo. Igual, pues la idea es retroalimentar y reforzar un poco lo que ya trabajamos. Entonces, vamos a dar un pequeño paseo por los mismos temas y les pido el favor, cualquiera que tenga un aporte o una pregunta o una inquietud, me habla para yo poder saber, porque como estoy en otra pantalla, no veo cuando levantan la manito. ¿Listo? Entonces les agradezco. Por acá. Bueno, voy a apagar la cámara un momento.
pero sigo por acá. Bueno, entonces en la sesión anterior hablamos un poco de todo el orden de esas ideas que tenemos que trabajar, o que venimos trabajando, mejor dicho. Aquí tenemos el mapa conceptual del proceso comunicativo. Les recuerdo, hay distintas teorías de la comunicación, todas son muy próximas. Hay distintos enfoques que no difieren mucho, pero en general, digamos que en este mapa conceptual yo puedo encontrar, digamos, la mayor coincidencia entre esos distintos enfoques. Y hay algo muy importante y es entender que el concepto de ruido hace parte de esa naturaleza de la comunicación. Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, el ruido aparece en el centro y se ve que unas flechitas apuntan a todos los elementos del proceso comunicativo, por lo menos los elementos que aparecen en esta imagen, que son los básicos. Entonces podemos entender que el ruido es como algo que siempre está afectando el proceso de la comunicación. Afecta al emisor, afecta el proceso de codificación, afecta el canal, ¿sí? Afecta el proceso de decodificación y también afecta al receptor, ¿sí? Es decir, la comunicación en su naturaleza, lo que yo les comentaba es que se encuentra en un estado de caos permanente. Siempre estamos jugando al teléfono roto por distintas razones, ¿sí? Por ejemplo, ruidos en el emisor. Ojo, también se le puede decir, aparte de ruido, se le puede decir barreras comunicativas. Entonces, barreras comunicativas en el emisor. No sabe hablar, no sabe escribir, no conoce la información que está emitiendo, no tiene la información completa, no codifica correctamente el mensaje. Esto se puede entender también como no sabe escribir o no sabe hablar o de alguna u otra manera no sabe comunicar el mensaje. También se puede decir que en el emisor encontramos esas decisiones que toma al momento de comunicar, como una barrera. Es decir, cuando yo al momento de comunicar no escojo correctamente las palabras, no escojo correctamente el sentido, no escojo correctamente la postura de mi cuerpo, cuando yo, por ejemplo, no escojo correctamente mi expresión facial, ¿sí? Cuando yo no escojo la información adecuada o pertinente. Es decir, todo lo que hace el emisor se considera ruido cuando no lo desarrolla correctamente, cuando no desarrolla correctamente el proceso comunicativo, cuando no codifica de forma efectiva un mensaje. ¿Sí? Y recuerden que cuando hacía referencia a efectividad, se desprendían dos variables, la variable de eficiencia y la variable de eficacia. La variable de eficiencia, recordemos que es en función de los recursos, la comunicación en función de los recursos. Es decir, cuánto tiempo me demoro en comunicar, qué cantidad de elementos utilizo para comunicar, qué cantidad de información, qué cantidad de recursos. Un ejemplo, hay personas que van a hacer una presentación de una diapositiva y en la diapositiva colocan un párrafo y al momento de comunicar a su público esa presentación, leen exactamente lo mismo que aparece en la diapositiva. ¿Sí? Entonces ahí hay fallas de eficiencia porque no conocemos o no entendemos que el receptor, en este caso la audiencia, no solamente está leyendo, sino que también está escuchando. Por tanto, alguna de las dos no la estamos aprovechando
Muy bien. Es decir, ahí se genera lo que se llama una redundancia comunicativa, ¿sí? Es decir, repetimos lo que ya el receptor, perdón, está entendiendo. Y además de eso, lo que hacemos es confundirlo o fastidiarlo. Por tanto, miren, ese tipo de temas, aunque parecen de pronto de relleno para algunos, son en realidad claves que nos permiten estar más cerca del éxito. La comunicación efectiva lo que nos propone es ser más profesionales en el proceso comunicativo. Resulta que cuando nosotros llegamos a una organización, lo más importante es que nosotros podamos trabajar en equipo, y ese trabajo en equipo, el concepto ha cambiado mucho. Ya no se habla de trabajo en equipo entre compañeros de una misma área de trabajo, sino que se habla de trabajo en equipo con otras áreas, con los mismos jefes, con los subordinados, pero ojo al dato, se habla de trabajo en equipo con los clientes internos y externos, con proveedores o con clientes finales, ¿sí? Trabajo en equipo con todos los públicos de una organización, pero todo eso se logra cuando se desarrollan ciertas habilidades. Vale, entonces me gustaría escucharlos por un segundo, por un minuto. ¿Qué perciben en esta imagen? ¿O cómo pueden interpretar esa imagen abstracta? Profe, buenos días. Buenos días, José. Mi opinión acerca de la imagen es de que hay dos personas que están pensando totalmente diferente Ujú. y están dando sus opiniones y están teniendo como una discusión, sí. Sí, muy Claro, pero no bien. discusión de pelea, sino como discutiendo del tema como tal. Ujú. Están tratando como de llegar a unos acuerdos, ¿cierto? Como están tratando como de procesar lo que quieren comunicar entre ellos. ¿Quién tiene otra opinión? Correcto. Darlis. Gracias, José. Bueno, si observamos detalladamente podremos notar, ¿sí me escuchan bien? Sí, Podemos notar que hay un emisor y un receptor. Y pues se puede interpretar que la persona que está emitiendo la información no está siendo coercitiva y no tiene una información concisa para el receptor. bien. ¿Quién tiene otra opinión? Gracias, Darlis. ¿Otra opinión con respecto a la imagen? Profe, Sí, Santiago. yo lo que noto es que hay una diferencia clara entre los dos personajes, pues manifestada a través de la disposición o eh, el orden de las líneas. Sí. Y parece ser que lo que se está comunicando, el de las líneas blancas de la izquierda al otro personaje, eh, no logra como entrar en la misma frecuencia. Es Ujú. decir, que hay un malentendido antes de llegar pues a ese receptor. Sí, muy bien. Sí, entonces, bueno, aquí se ve como un puntico, ¿cierto? Como un puntico negro se entiende que es como la boca, ¿cierto? Es decir, quien comunica es el de la izquierda. Vemos que hay dos personas, ¿cierto? Una, pues está ilustrada con rayas verticales y la otra está ilustrada con rayas horizontales, ¿sí? Podemos de pronto entender que hay una diferencia en la percepción de la realidad, del entorno o del contexto de cada uno de los individuos. Sin embargo, hay un proceso, ¿no? Hay una emisión. El primero genera un mensaje, ¿cierto? Ahí lo vemos en la nube. Y pues él trata como de orientar la información
de manera que pueda llegar al receptor, ¿sí? Entonces, digamos, es una forma de entender la diversidad en el proceso comunicativo. No todo el mundo piensa igual o percibe la realidad de la misma forma. Y esa es una de las primeras fallas que tenemos en la comunicación, ¿sí? Que nosotros no concebimos o no aceptamos de que definitivamente cada individuo en el mundo es diferente, ¿sí? Es diverso, tiene distintas percepciones de su realidad y que nosotros, la única forma de poder ser o de poder esperar que esa persona sea o piense como nosotros es haber nacido igual, en el mismo lugar, a la misma hora, en el mismo momento, en la misma clínica, habernos criado con la misma familia, haber crecido con los mismos amigos, en las mismas escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es imposible, ¿sí? Entonces, aquí hay algo muy importante. Uno de los ruidos más grandes que tiene la comunicación se llama intolerancia, ¿sí? Y esa intolerancia es a causa precisamente de la falta de concepción de o de aceptación de la diversidad, ¿sí? En la sociedad. Entonces, digamos, hace parte de este tema, ¿no? Es decir, el ruido y el caos es parte del proceso o es, digamos, la naturaleza del proceso comunicativo. Por tanto, hay que tener claro eso, es decir, entendamos la comunicación como un proceso que es natural, pero cuya naturaleza en sí misma no es un orden establecido de forma anticipada o previa, ¿sí? No está preestablecido el orden en la comunicación, no. La comunicación es permanente, existe, está en todas partes, pero solamente es el emisor y el receptor quienes se encargan de darle una sintonía, de darle, digamos, una, de afinar esa comunicación para que tanto la forma o la realidad o la percepción del uno sea próxima hacia, digamos, la percepción del otro. ¿Listo? Entonces, ahí está la clave. Miren en esta imagen, vemos una situación, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que es la situación que se percibe en esta imagen? ¿Quiénes quieren participar de los que no lo han hecho? ¿Qué percibimos en esa imagen? ¿Cuál es el mensaje que tenemos ahí? Como cuando está, ok, ya hablé. Francisca, No, la compañera quiere hablar, creo. your ladies. Profe, diferentes ideas y mala comunicación. O sea, no hay un entendimiento o una buena forma de expresar lo que se quiere decir. O sea, como lo que usted venía mencionando, la falta de tolerancia, ¿Y qué características ves en ambos individuos? como defensivos ambos. O Ambos sea, están más, como en una actitud ajá, conflictiva, ¿cierto? así. ¿Y qué más podemos interpretar, Francisca, en esa imagen? Profe, se ve como, yo puedo observar como un músico, si me entiende, y un policía. Ejemplo, el policía defiende como su punto de vista, que está prohibido tocar música o no sé. Y el músico defiende que él solo quiere tocar música. O sea, no hay como un acuerdo en ese. Muy bien. Sí, ahí tenemos dos personas que se comunican de forma diferente de acuerdo a la realidad que, que viven, ¿sí? Aquí vemos que tenemos un músico, ¿cierto? De pronto ahí está dando a entender
de que solamente quiere cantar o solamente quiere tocar su instrumento, ¿sí? Y el policía le dice que no, que esto es una zona de paso prohibido, ¿cierto? Entonces, bueno, esa es mi interpretación. Ojo, cada persona tiene su percepción, pero digamos que por encima nosotros interpretamos eso, ¿no? Que hay un conflicto, que hay un desacuerdo, que hay un emisor que habla en un contexto cultural, mientras que hay un comunicador emisor, en el rol de emisor, que habla en un contexto de seguridad, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí este es uno de los ejemplos más claros sobre lo que les estoy comunicando, ¿no? La comunicación como ruido principal, en su naturaleza está esa falta de entendimiento sobre la diversidad. Entonces, es cuestión de llegar a acuerdos, es cuestión de empezar a mejorar los procesos comunicativos en sus dos enfoques, ¿no? Por un lado, el enfoque de la comunicación efectiva, y les recuerdo, la vez pasada hacíamos el ejemplo de la motocicleta, para entender los dos conceptos, el de eficiencia y el de eficacia. Recordemos, la eficiencia se basa en los recursos, ya sea tiempo, cantidad, volumen, densidad, etcétera, etcétera. Y la eficacia se basa es en el logro del objetivo. Es decir, cuando una motocicleta es eficiente y cuando una motocicleta es eficaz. Es eficaz cuando llega de un lugar a otro, ¿cierto? Y es eficiente cuando lo hace en el menor tiempo posible o consumiendo el mínimo de gasolina o llevando la mayor cantidad de carga en ese mismo tiempo o en ese mismo recorrido. Entonces, eso es muy importante aplicarlo a la comunicación. ¿Cómo comunicamos nosotros? ¿Será que al momento de desarrollar nuestros procesos, nosotros tenemos en cuenta eso? ¿Será que sí, yo le voy a contar algo a un cliente? En este caso, estamos en un recorrido y, pero no es el único recorrido que tengo en el día. Yo como guía turístico tengo que administrar mi tiempo. Por tanto, no puedo decirles toda la historia de la ciudad perdida a mis clientes, sino que tengo que escoger algunos elementos atractivos de esa historia y contar algo de manera muy resumida, pero que no pierda esa, digamos, esa seducción, que no pierda esa fascinación, ¿cierto? Entonces, eficiente es utilizar la información más pertinente, hacerlo de la forma más atractiva posible para seducir a ese público con el objetivo de dejarlo satisfecho con determinada información. Sobre todo en su rol, ¿no? ¿Cuál es el rol de ese cliente? No, es un cliente que está en un proceso en el que quiere conocer sobre determinado lugar y bajo esa necesidad uno genera la información, es decir, ellos quieren conocimiento, además de la experiencia que están viviendo, quieren conocimiento. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué la ciudad perdida es tan atractiva? ¿O qué puede haber de mágico acá? ¿O qué, digamos, qué cosas no sabía? Recuerden también que hay tipos de clientes. Sí, eso es un tema que ustedes tienen que investigar. Y en esos tipos de clientes encontramos que las necesidades, aunque estén esos clientes en el mismo lugar y llevando a cabo el mismo proceso o estén recibiendo el mismo servicio, tendrán unos con mayor necesidad que otros, tendrán unos con mayor conocimiento, incluso que el mismo guía turístico. Por tanto, siempre es importante tener una información bajo la manga, ¿sí? O tener también dominio de la información. Por tanto, aquí es donde vemos estas variables. Una persona que, un guía turístico, hablemos específicamente del rol de guía turístico, concreto, ser específico sin deambular en otros detalles, es decir, ve a lo que tú consideras es lo más atractivo.
completo, explica el mensaje por completo sin dejarlo a medias, pues puede causar dudas. Entonces, traten de ser concretos, pero con la información más pertinente y que no deje de pronto algunos eslabones de esa información en el aire. De todas maneras, es posible que eso pase, ¿no? No quiere decir, miren, la comunicación efectiva y esas variables que vemos acá, lo que quieren decir no es que tienen que tener en cuenta esos tips, no, sino que deben procurar aplicarlos, ¿sí? La comunicación no es fácil, en realidad, para muchos de pronto, este es un tema suave, es un tema simple, pero no es así. La comunicación es muy compleja y tiene mucho por abordar, pero la idea es que ustedes tengan esa intención de mejorar y quieran profesionalizarse con la comunicación. Ser guía turístico, digamos, yo sé que todos tienen un propósito en la vida, que todos tienen unos procesos de desarrollo profesional. Sé que todos quieren emprender, sé que no todos van a querer ser siempre guías turísticos, sino que de pronto piensan que el día de mañana van a tener en su equipo o en su negocio o en su emprendimiento un equipo de 5 guías turísticos para esa empresa que ustedes van a proyectar o que van a promocionar. De todas maneras, siguen necesitando personas, siguen necesitando individuos que requieren también de estas habilidades. ¿Listo? Por tanto, la invitación es a que ustedes le den prioridad a todos estos productos, a todos estos materiales de sobre esta competencia de comunicación. Listo. Entonces, el objetivo es primero entender que la comunicación no es sencilla, que es compleja, que que se encuentra en un estado de caos, que aparece la comunicación efectiva con unas propuestas o sugerencias o tips para reducir el ruido. Reducir el ruido en el emisor, reducir el ruido en el canal, reducir el ruido en el receptor. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta pues esos elementos de la comunicación efectiva, yo le llamo mejor unos tips para la comunicación efectiva, pues entonces la idea es que ustedes puedan aplicarlos. Aplíquenlos, definitivamente les va a acercar más al éxito en cada proceso comunicativo que ustedes desarrollen. Pero ahora, bueno, hay algo muy importante. Dentro de todas esas variables encontramos la de la cortesía. ¿Sí? Aquí dice ser respetuoso en la forma en que te expresas y elegante en el vocabulario que utilizas. Ya esto tiene que ver más con el enfoque del ser. ¿Sí? Entonces, de acá se desprende un plus de la comunicación efectiva y es el tema de la comunicación asertiva. ¿Listo? Entonces, ya digamos que hay una diferencia, ¿sí? Entre comunicación efectiva y comunicación asertiva. Digamos que la comunicación efectiva es como lo haría un robot, ¿sí? Es decir, comunicar en sí es el proceso de comunicación efectiva, comunicar en sí. Y el proceso de comunicación asertiva es la comunicación efectiva, es decir, como lo haría un robot, pero al aplicarle la comunicación asertiva, entonces ya no somos robots, sino seres humanos. Y el ser humano está rodeado de algunas cuestiones de tipo moral, de tipo ético. Es decir, hay muchos enfoques sobre lo que es la concepción de un ser humano, ¿cierto? Entonces, aquí hay que tener en cuenta algunos aspectos donde ya entra a jugar un poco todo eso que están trabajando ustedes con la instructora Rosa en la parte, bueno, en las temáticas sobre la ética. Y entonces empezamos a ver que la ética es, entre otras cosas, uno de los elementos que, digamos, más se requieren al momento de desarrollar la comunicación. Que la asertividad, ya volviendo a mi competencia, que la asertividad es uno de los rasgos más característicos de un líder.
o de un líder dentro de un equipo de trabajo. Si ustedes quieren saber qué es un líder, definitivamente van a encontrar que su mayor o principal rasgo es no solo la comunicación efectiva, sino también la asertividad. Entonces, aquí en esta imagen nosotros vemos que hay tres perfiles, ¿no? El agresivo, ¿sí? O el rol de agresivo, el rol pasivo y el rol asertivo. Una persona agresiva pone por delante sus propias necesidades, ¿sí? Pone por delante sus necesidades. Y una persona pasiva hace lo contrario, pone por delante las necesidades de otros. ¿Cómo logro yo ser equilibrado? Apuntando a la asertividad. Es decir, el agresivo debe procurar ser menos coercitivo, más reflexivo, pero no dejar de ser un buen comunicador, es decir, ser directo y manifiesto, ser visible, cosa que lo hace correctamente el agresivo, es decir, en eso no tiene problemas el agresivo, ya que pues tiene un alto nivel de seguridad. Por tanto, el único defecto que puede tener el agresivo es el no negociar con los demás, el no buscar un equilibrio y el no ser flexible, ¿sí? Cosa que al no desarrollarla, pues sencillamente en el tiempo y en los procesos de trabajo en equipo, una persona agresiva termina siendo aislada. Por tanto, al final termina en una situación de pasividad. Ahora, por otro lado, tenemos al pasivo. El pasivo es todo lo contrario, es una persona ensimismada, es una persona insegura, es una persona que no es capaz de defenderse ante los demás, es una persona que no se hace sentir, que no se hace ver, cuya presencia no se percibe, ¿sí? Entonces, debe trabajar en la asertividad, porque de pronto esta persona es excesivamente respetuosa y el respeto no está mal, está bien, pero debe procurar ser un poco más agresivo, un poco más, digamos, coercitivo en sus ideas, en sus pensamientos, en sus sentimientos y en sus emociones para poder ser asertivo. Es decir, debe procurar hacerse más visible. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante ser asertivos? Ser asertivos nos abre puertas, nos permite figurar más, nos permite ser líderes o desarrollar de una manera más armónica el liderazgo. Ser asertivos nos facilita la negociación, el logro de objetivos a través de la negociación por medio de los procesos comunicativos. Por tanto, el ser asertivo es la mejor posición. ¿Cómo describimos una persona asertiva? Una persona asertiva es, fíjense que los dos colores del agresivo y del pasivo están en rojo. El asertivo está en verde. Eso quiere decir que hay una apertura. Es decir, que una persona asertiva tiene, digamos, más facilidad para crear vínculos de trabajo en equipo, ¿sí? Tiene mayor facilidad para crear vínculos afectivos, vínculos de empatía, vínculos de colaboración. Entonces, la recomendación es, hagan una autoevaluación, revisen cómo es su rol en la comunicación, revisen cuál es su perfil. Bueno, resulta que yo sé muchas cosas, me gusta mucho la historia, la geografía, me gusta mucho investigar sobre la arqueología, sobre las culturas, las subculturas, y me fascina mucho ese tema, tanto que yo estoy seguro que soy muy bueno en eso. Pero tengo el problema de que me cuesta trabajo comunicárselo a los demás, me cuesta trabajo mostrarle al mundo todo lo interesante que son estos temas. ¿Por qué? Porque a veces soy muy penoso, a veces cuando voy a hablar en público me pongo nervioso, me desconcentro y se me olvida todo, porque de pronto soy una persona que no acepta que me lleven la contraria, porque de pronto soy una persona
que no me gusta escuchar a nadie, simplemente quiero hablar y decir lo que yo sé y ya, porque considero que nadie sabe más que yo, porque considero que solamente importa lo que yo piense aquí, ¿sí? Entonces, hagan un autoanálisis, evalúen su rol en el proceso comunicativo, cómo están proyectando ustedes la comunicación. Si yo soy una persona pasiva, me estoy aislando. Si yo soy una persona agresiva, también me estoy aislando. ¿Cómo trabajo eso? Pues entender un poco qué es la asertividad es un inicio. Una persona asertiva es aquella que opina con argumentos, que se defiende con argumentos. Es una persona que no es agresiva, pero que tampoco se deja agredir, ¿sí? Es una persona que sabe decir no y sabe decir sí en los momentos y contextos pertinentes. Es una persona que sabe callar en los momentos pertinentes. Es una persona que sabe hablar en los momentos pertinentes, ¿sí? Pero además hay algo muy importante en el comunicador asertivo y es el enfoque de los derechos, ¿sí? Se nos olvida tanto al comunicador pasivo como al comunicador agresivo que hay derechos, que hay deberes, que hay reglas, que hay normas sociales, ¿sí? De conducta, que hay derechos, ¿sí? Que por tanto eso nos debe llevar a respetar a los demás, ¿sí? A poner límites en nuestras actitudes, en nuestras acciones, en nuestras palabras, pero también a no poner excesivos límites, es decir, a llevar todo en equilibrio. Es importante para el comunicador asertivo, para lograr ser un comunicador asertivo, romper esa zona de confort. El comunicador agresivo se siente cómodo, siempre teniendo la razón, siempre, digamos, sintiendo satisfacción por estar siempre seguro de lo que sabe. Entonces, digamos, en cierta medida hay cosas que no están mal, pero el problema es lo que proyectamos. Recuerden que todo comunica. Y si nosotros actuamos de una manera, eso comunica, manda un mensaje. Si nosotros actuamos de determinada manera, eso manda un mensaje. Entonces, hay que empezar a trabajar en eso. ¿Listo? ¿Alguien tiene un aporte en este momento con respecto a lo que estamos trabajando o a lo que hemos dicho hasta el momento? ¿Alguien tiene un aporte? ¿Algo que agregar? ¿Alguna duda, inquietud hasta el momento? Por el momento no, profe. Oh, claro. Por el momento no, profe. Oh, claro. Yo tengo una Sí, pregunta. Darlis. Sí, Darlis. ¿Cómo se comportaría uno, cómo se debe comportar uno delante de una persona que es agresiva o pasiva para la comunicación con esa persona? Usted decía que la persona pasiva se aísla, pero la persona agresiva, ella misma se ganaba el que las personas la aislaran por su tipo de comunicación. ¿Cuál es el comportamiento que se supone que nosotros efectivamente debemos tener? Precisamente el asertivo, ¿sí? Miren, una persona asertiva tiene la capacidad de influir sobre los demás, ¿sí? Y aquí hablamos nuevamente de liderazgo. Una de las ideas erradas que tenemos en las organizaciones en la relación con los demás es que aislamos a la gente, ¿sí? Por X o Y razón, cosa que sucede de forma natural por lo mismo que les digo, porque hay perfiles pasivos que no se hacen sentir y hay perfiles agresivos que quieren coercionar a los demás. En últimas, estos dos perfiles terminan aislados de la mayoría, ¿sí? Porque en consenso la gente llega a puntos de asertividad, pero hay individuos que no quieren sumarse a ese consenso, ¿sí? Entonces, aquí entra
a jugar un papel fundamental el liderazgo. Y gracias por esa pregunta, Darlis. El liderazgo nos permite influir sobre los demás. Es decir, hay personas que de pronto por sí solas no pueden salir de esa pasividad, que necesitan un poco de apoyo, que necesitan alguien que les diga, tú eres bueno, alguien que les diga, si tú sabes tanto, ¿por qué no hablas? Y yo creo que todos recuerdan algunos momentos en su vida donde le han tenido que decir a alguien, pero habla que tú sabes de eso, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Una persona asertiva también tiene la capacidad de percibir su entorno. Tiene una inteligencia emocional alta y esto le permite tener empatía y esa empatía le lleva a detectar personas que necesitan ayuda, que necesitan una mano, que necesitan un impulso, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. El problema de las personas pasivas es que se comunican muy poco, por tanto no sabemos cómo piensan, no sabemos cómo van a reaccionar en determinada situación. De pronto hay un trabajo en equipo donde necesiten que todos estén concentrados y no sabemos cuál es el estado de una persona pasiva. Y eso nos pone de pronto un poco inseguros como equipo. Pero también el asertivo tiene la facilidad de bajarle la guardia al agresivo. Es decir, una persona asertiva, siendo esta una cualidad de los líderes, y no solo de los líderes, por supuesto, simplemente es una cualidad más de una persona de perfil, con perfil de liderazgo. Entonces, la asertividad nos ayuda a negociar, a llevar a la persona a unos procesos de negociación en la comunicación, ¿sí? El asertivo tiene algo y es que siempre manifiesta lo que no está bien. Un asertivo te dice, mira, Juan, yo a ti te respeto mucho, eh, aplicas un poco la técnica del sándwich, ¿cierto? Le dices, mira, tú eres una persona que a mí me parece respetable por su conocimiento, tiene mucho conocimiento en ese tema y te felicito por eso y nosotros siempre que necesitamos un concepto te preguntamos a ti. Pero quiero que entiendas que nosotros o que yo también sé un poco de esto y creo que tengo algo en lo que puedo diferir contigo. Por ejemplo, en este punto tú dices esto, pero mira, según este autor o según esta persona o según este proceso, aquí dice que las cosas deben ir así porque hay un protocolo, bla, 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 bla. Entonces, es eso, ¿no? Es tener la facilidad de comunicarnos negociando un poco con el interlocutor, que en este caso hablamos de una persona agresiva. ¿Ya? Entonces, el agresivo, ojo, yo estoy hablando de dos perfiles muy específicos, ¿sí? Pero eso en la realidad no se ve tan así. Es decir, sí, hay personas con perfil pasivo, pero no quiere decir que en todas sus actitudes son pasivos. Hay personas con perfil agresivo, pero esto no quiere decir que sean completamente agresivos. Una cosa es decir que un pasivo es una persona incapaz. Otra cosa es decir que un agresivo es una persona violenta y muy diferente es decir que un pasivo tiene algunas características que lo configuran dentro de un rol pasivo o al agresivo dentro de un rol agresivo, ¿sí? Por eso es importante entender que se trata de perfiles o de estilos comunicativos, pero que no quiere decir que la persona en sí tiene una sumatoria de características que la llevan a ser agresivo o pasivo. Por ejemplo, hay individuos que son muy callados, pero que en determinado momento participan, hablan y con solo una frase ya dicen todo lo que era pertinente decir. Entonces, no hay que confundir tampoco al asertivo. Ahora, perdón, al pasivo. Ahora, hay personas que parecen agresivas, pero en realidad se trata de un temperamento, ¿sí? Ay, que este señor o esta persona siempre quiere hablar fuerte, siempre está así con el pecho levantado, que parece que, o sea, es una persona como creída. Entonces, ojo con eso. No, hay personas que tienen, debido a su alta seguridad,
y su perfil agresivo tienen un temperamento, tienen un carácter fuerte, pero no quiere decir que una persona agresiva siempre sea agresiva. Hay individuos que tienen ese temperamento, digamos, fuerte, pero que siempre lo que dicen y siempre la forma de tratar a los demás es correcta, ¿sí? Por tanto, se puede decir que dentro del perfil asertivo pueden caber estilos pasivos y agresivos. ¿Por qué no? Es decir, todo esto es relativo. Ahora, también hay situaciones, ¿no? Hay situaciones que hacen que sea relativa la comunicación. Por ejemplo, si a ustedes los van a atracar o los van a asaltar en la calle, algunas personas, seguramente de 10 personas, 8 van a actuar de forma pasiva en un asalto. ¿Sí? Agachan la cabeza, recogen los hombros, levantan las manos, ¿sí? Pero habrá un porcentaje de 2, de 10, de esos 10 habrán 2 que reaccionarán, uno de forma inesperada o incomprensible y otro actuará de forma heroica o agresiva, ¿sí? Entonces, esto también es relativo, ¿sí? Relativo a los contextos, a las situaciones. Por eso es muy importante que la comunicación se desarrolle entendiendo mucho cuál es el rol del receptor. Es decir, yo tengo un grupo de trabajo que son mis compañeros, mi jefe, los otros guías, un proveedor del guía, por ejemplo, esa persona que siempre está dispuesto a proveerle los elementos de trabajo en el proceso. No sé si eso se ve, pero, pero digamos, cada persona tiene que desempeñarse con un público. Luego del equipo de trabajo tuyo está el cliente, ¿sí? Para tú comunicarte correctamente con el cliente es importante saberlo descifrar. En tu equipo de trabajo tú sabes quién es el pasivo y quién es el agresivo y quién es el asertivo y quién es el líder y quién es el que se sacrifica y quién es el que pone más de su parte y quién es el flojo y quién es el que más se mueve, el más activo, quién es el más alegre. Pero tú en el público que recibes, en ese público o en esa audiencia llamada clientes, son personas que tú desconoces, son personas que tú no sabes quiénes son. Entonces, es importante siempre, al momento de iniciar todos esos procesos que ustedes desarrollan en sus áreas, crear espacios de inducción donde ustedes puedan percibir cómo piensa su público, ¿sí? Habrá, por ejemplo, formas de detectar en ese público un sabelotodo. Habrá, por ejemplo, formas de detectar en ese público una persona con problemas auditivos. Sí, Luz, adelante. Profe, disculpe, no, quería hacerle como una preguntita y una anécdota que a mí Sí, me sucedió. sí. Mi trabajo es con el tema del Parque Tayrona Vallaconcha, yo asisto personales allá. Un día yo iba hacia Ujú, mi trabajo y hubo un personal que no sé qué pasó, pero la agencia no los recogió. Como el saldo que ellos tenían en dinero me daba para cumplirles con los gastos, pues yo me los llevé. Pero ujú, ya me estaban comentando, ellos eran 6 personas y ellos allá hubo un conflicto porque ellos allá me estuvieron comentando que el vendedor les incluyó unas cosas, pero el presupuesto no daba para eso. Yo me ujú, puse a la mente, les comenté, les expliqué todo y solamente 5 personas entendieron como que lo que yo les dije. Y hubo un señor que no. O sea, él en vez de entender la situación, yo le dije a ellos, o sea, yo literal les estoy colaborando de que no se queden tirados, porque, o sea, si yo no los recojo, nadie más los recoge. Y tampoco ujú, era esa por la que yo, o sea, como para yo solucionarles así. Entonces el señor se puso como en tema de discusión y todo eso. Entonces yo quería como que preguntarle algo así, según lo que yo he entendido. O sea, el ujú, señor siendo una persona agresiva por la manera en la que él empezó a expresarse, no vulgar ni nada de eso, sino como, no, tú tienes que darme el servicio porque yo lo pagué, porque yo lo pagué, porque yo lo pagué. Y las otras ujú. estarían siendo de estilo pasivo porque ellas entendieron la situación, ¿cierto? Sí, Sería más o menos así. muy bien. Ok. Sí, es que por eso es importante que ustedes investiguen lo que les digo, el tema de tipos de clientes
pero también el tema de técnicas de comunicación asertiva. Pero ahí hay una situación que viene de una causa, ¿no? ¿Cuál es la causa de esa situación? ¿Cuál crees tú que fue el detonante de todo ese conflicto? Bueno, yo diría que vendría siendo como la mala información del vendedor a la hora de hacer la venta. De pronto ¿Del el vendedor vendedor de quién? el vendedor del tour. Del tour, es decir, un vendedor de esa misma empresa en la que tú desempeñas No, otra no, labor que es no, la guianza. era un vendedor de otra empresa. Yo iba Ujú. para mi casa, ya yo iba para Bahía Concha y como la chiva tenía cupo, cuando nosotros recogimos, Mm, si eran de mi ok. empresa, los señores se me acercaron con el tiquete que si yo era la empresa que los recogía. Yo les comenté que no. Yo llamé a la Ujú. empresa, en el raro, pues todo el mundo tenemos los números de todos, y la empresa me dijo que ellos no tenían esos datos, pero que si quería me los llevara. Yo los cogí, yo les expliqué porque en el tiquete decía lo que traían incluido, y los señores Sí. estuvieron de acuerdo, yo los monté y me los llevé, les presté el servicio. Pero como que el vendedor a ellos les prometió el cielo y la tierra acá por venderles. Ujú. Ok, Ya. Entonces vale, yo muy diría bien. que el error inició fue desde el tema de la venta. Y también considero que fue un error del turista antes de montarse, porque es que yo antes de montarse les comenté lo que les incluía y lo que no les incluía el paquete. Por eso Ujú. por eso digo que cuando la gente se me acercó como que a preguntarme, mira, el vendedor a mí me dijo que yo incluía eso. Y yo les expliqué, las primeras 5 personas sí entendieron bien lo que yo les expliqué, pero el otro señor no. Bien. Sí, es que, bueno, ahí hay que entender muchas cosas, ¿no? Inicialmente, pues ya hay una experiencia negativa de entrada, ¿no? De parte de los clientes, ¿ya? Eh, digamos que eso es algo en lo que, por eso les digo, es importante desde el inicio hacer como una especie de inducción, ¿sí? Para saber de pronto cuál es el estado o la condición o el perfil del cliente. Ahora, uno podría decir que sí, efectivamente la persona estaba muy molesta. ¿Qué pasa cuando una persona está ofuscada, está molesta? ¿Qué Eh, pasa con respecto a la comunicación? Cuando una persona está tensionada. Pues se diría que no escucharía como lo que ¿Mm? quieren decir los demás, sino que solamente se concentraría como que, En sus pongamos, propias emociones. me quedaste mal, tú me estás quedando mal, tú me estás quedando mal, o sea, ya, impondría Sí, lo que él cree. exacto. Mira, lo que pasa aquí en esta situación y para todos es que cuando una persona, y eso ya es un tema que tiene que ver con resolución de conflictos, lo que pasa es que una persona, y está comprobado que, que un individuo cuando está en una situación de tensión emotiva, ¿sí? O tensión emocional, ya sea X o Y la causa, sencillamente se le tapan los oídos, ¿sí? Una persona cuando está, digamos, con un alto nivel cuando esos químicos están allá elevados en el cerebro, es decir, la dopamina, la adrenalina, una cantidad de cosas que pasan en una persona que se activan en ese tipo de situaciones, cuando una persona está molesta, cuando está brava, cuando está incómoda. Eh, eso sucede mucho y es por eso les digo un tema para lo que es resolución de conflictos. Hay que entender algo y eso tiene que ver también con inteligencia emocional. Una persona en estado, digamos, de ira, de mal humor, tiene, es decir, ahí prevalece es la emoción por encima de la razón, ¿sí? Entonces les voy a pasar aquí, aprovechamos para ingresar en un tema que estaba pendiente. Aquí lo tenía en el orden, ¿sí? Ahí tenemos la imagen. Listo. Entonces, eso es muy importante entenderlo. Que una persona esté molesta no se puede entender que es una persona agresiva en cuanto a lo que es estilo de comunicación se refiere, ¿sí? Generalmente cualquier individuo se puede molestar y es una situación emotiva, ¿sí? Entonces, cuando una persona está en una situación emotiva, sencillamente, como les decía,
están por encima las emociones que la razón. Y esto hace que la persona no escuche. Escuchar es un acto de raciocinio, es decir, es un acto racional. Cuando nosotros escuchamos con las emociones, sencillamente estamos orientando lo que escuchamos. Es decir, por más que a mí me digan A, mis emociones me van a decir que es B. Y eso es algo muy importante de entender. De pronto ahí lo que sí les recomiendo es que ante ese tipo de situaciones busquen llevar a su público a un contexto de calma, donde se pueda relajar, donde pueda de pronto estar un poco calmado. Y cuando ya la persona esté un poco más tranquila, se le trata de emitir lo que se le quiere comunicar, ¿ya? Ahora, el tiempo es un factor eh, importante dentro de los procesos de guianza turística, ¿cierto? Pero entonces depende de ustedes desarrollar técnicas que les permita resolver ese tipo de situaciones. ¿Listo? La comunicación asertiva tiene algo muy interesante, se llama las técnicas de comunicación asertiva. Hay unas técnicas que ayudan a que la gente se relaje, ¿sí? Hay unas técnicas que ayudan a que la gente se abra, que tenga apertura comunicativa. Hay técnicas que permiten negociar, hay técnicas que permiten recordar, por ejemplo, la del disco rayado, ¿sí? Que se utiliza mucho en ventas. En ventas hay personas que te ofrecen un servicio y tú dices no, y después intentan nuevamente, pero ya no te dicen lo mismo, sino que te agregan que hay una promoción y tú dices que no, y entonces ya no les agregas lo mismo, perdón, les dices lo mismo, pero no de la misma forma, solo que le agregas además de que la promoción es por tantos meses, entonces ya la persona tiene hasta 3 oportunidades de decir que sí, ¿vale? Entonces, son técnicas en la comunicación asertiva, vemos que hay infinidad, hay muchas, hay unas que son un poco más clásicas y ya se conocen, pero algo que sí les puedo garantizar es que cada persona puede diseñar sus propias técnicas de comunicación de acuerdo a la profesión que desarrollan o a las actividades que constantemente desarrollan, ¿sí? Porque no todos los contextos profesionales son iguales. Es decir, yo puedo desarrollar unas técnicas de comunicación como instructor, pero una persona que se dedica a la guianza turística ya conoce sus públicos, ya sabe el tipo de situaciones que se presentan, es cuestión de empezar a desarrollar unas técnicas para estar preparados, ¿sí? Algo que pasa mucho en este tipo de contextos es que sucede lo que dice, sucede lo que a lo que se refiere John Maxwell en trabajo en equipo y en las leyes de trabajo en equipo. Una de estas habla de la ley de la cadena y otra habla de la ley de la manzana podrida. Bueno, la ley de la manzana podrida habla por sí sola, ¿cierto? Cualquiera de ustedes puede interpretar a qué me refiero con la ley de la manzana podrida. Y es eso, que hay una persona que puede contaminar al grupo, ¿sí? Con una mala actitud. Me imagino que esa situación la viste, que hubo de pronto dentro de ese grupo algunas personas que casito o que por poquito se dejaron llevar de la mala actitud del Señor. Entonces, todas esas son situaciones que hay que saber atajar. Hay que saber atajar y por eso es importante. Revisen el tema, tipos de clientes. Revisen el tema, técnicas de comunicación asertiva. Mejor dicho, en esto que es comunicación dirigido a aprendices del programa de guianza turística, no hay tema más importante que los tipos de clientes y las técnicas de comunicación asertiva. Esa debe ser su prioridad. Y estoy seguro que son 2 recursos que van a servirles a ustedes para eh, desarrollar procesos en sus áreas de forma efectiva. ¿Alguien tiene otra pregunta, otra inquietud, otro aporte, una situación? Gracias, Luz.
Recuerden que si levantan la mano de pronto no los veo, mejor hablan y les voy cediendo el espacio. No importa o sea, me pueden interrumpir para participar, no hay ningún problema. Bueno, entonces, esto es algo también importante dentro de los procesos de comunicación asertiva, el tema de inteligencia emocional. La inteligencia emocional, desde el enfoque de la comunicación, la dividimos en dos. Sí, hay una inteligencia emocional intrapersonal que tiene que ver con la parte reflexiva, es decir, cómo nosotros nos autoevaluamos. Esto son todos los autos. Cómo nos motivamos, cómo somos conscientes, cómo regulamos nuestras acciones, nuestras reacciones. Y por otro lado está la inteligencia emocional interpersonal, que eso se refiere a la manera como nosotros nos relacionamos con otros. Una persona que percibe el mal humor en otra tiene una inteligencia emocional interpersonal buena. Es decir, esas personas que perciben las emociones de los demás, ¿sí? Dentro de la inteligencia emocional interpersonal también están las habilidades socioemocionales, es decir, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de liderar, la capacidad de comunicarnos de forma asertiva, etcétera, etcétera. Es decir, interpersonal es hacia adentro, en el yo, y la interpersonal es hacia afuera, es decir, el nosotros, el nosotros. Entonces, dentro de inteligencia emocional, encontramos esos dos enfoques, el intra y el inter. El intra es el yo, el inter es el nosotros. ¿Listo? Bueno, aquí vemos algo adicional con respecto a la comunicación asertiva, los perfiles. El pasivo no expresa, el agresivo explota. El pasivo presenta miedo, el agresivo presenta ira. ¿Quién es el asertivo? Una persona más equilibrada, más positiva, una persona equilibrada. El pasivo, te respeto, pero no me respeto. Tus necesidades son más importantes que las mías. Tú ganas, yo pierdo. ¿Quién es el agresivo? Me respeto, pero no te respeto. Mis necesidades son más importantes que las tuyas. Yo gano, tú pierdes. ¿Y quién es el asertivo? Me respeto y también te respeto. Mis necesidades importan. Tus necesidades también importan. Yo gano, tú ganas. ¿Listo? Aquí tenemos el mapa bidireccional. La vez pasada se los presenté, que es en donde se enmarcan los perfiles. Tenemos el eje X y el eje Y. Sí, en el eje Y encontramos que hacia arriba o positivamente tenemos la conducta abierta, manifiesta, expresa, mientras que el opuesto es que la conducta es encubierta, sutil, indirecta. Y en el otro eje encontramos que la persona coerciona y que la persona no coerciona. ¿Listo? Entonces, ¿quién es un comunicador agresivo? Es aquella que tiene una conducta abierta, manifiesta, visible, expresa, pero que a la vez es coercitiva. Es una persona que siempre quiere imponerse sobre los demás a toda costa. ¿Quién es el perfil pasivo? Es una persona que no es coercitiva, es decir, no tiene ningún ápice de agresividad y además esa persona es encubierta, no se percibe, se hace invisible a sí misma, es decir, una persona pasiva. Hay algún aspecto del agresivo y algún aspecto del pasivo que hacen que una persona pueda ser asertiva. Del agresivo, ¿qué es lo bueno? Que se comunica, que es manifiesto, que se hace sentir. Y del pasivo, ¿qué es lo bueno? Que no genera ninguna agresividad, que no genera ninguna coerción, que no obliga al otro, es decir, no coerciona. Por tanto, el asertivo es una persona equilibrada, es una persona que logra comunicarse, que logra defender sus derechos, sus puntos de vista,
pero no con agresividad, no con coerción, no con imposición, sino con argumento, con soporte, con seguridad, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Lugar en donde no debe caer nadie en la posición pasivo-agresiva o agresivo-pasiva. ¿Quién es una persona pasivo-agresiva? Es una persona que no te dice las cosas a ti directamente, pero sí se las dice a un tercero, ¿sí? O son personas también que acumulan tanto algunas energías respecto a alguna situación, es decir, personas que de pronto en algún momento no dijeron que no o no dijeron que sí, personas que en algún momento fueron ofendidas y no reaccionaron o no respondieron o no se defendieron y que llega un momento en que esa, esa pasividad los lleva a explotar. Por tanto, ese es el pasivo agresivo, ¿sí? Personas que no comunican en el momento adecuado ni con la persona adecuada. Ahora, ¿qué es una persona agresivo-pasiva? Es una persona que constantemente está en situaciones de agresividad, ¿sí? De imposición, de coerción. eh, entonces, los demás se cansan de esa persona y termina en una posición pasiva, es decir, de aislamiento. Entonces, hagan de cuenta que ese cuadrante de aquí es un centro de gravedad. Atrae a este y atrae a este, ¿sí? Es decir, que si tú eres agresivo, vas a terminar acá. Si tú eres pasivo, vas a terminar acá. Siempre y cuando no apuntes a la asertividad. ¿Cuál es la invitación? Que toda persona, sea pasiva o agresiva, debe procurar apuntar a la asertividad, ¿vale? Para poder estar más lejos del cuarto cuadrante, que es el más peligroso. Aquí en este cuarto cuadrante es donde ya hablamos de violencia, donde ya hablamos de incluso suicidio, es aquí donde hablamos de situaciones muy, muy tristes, muy peligrosas. Por tanto, debemos ser conscientes que el ser agresivos y el ser pasivos nos puede llevar, digamos, son lugares de la conducta que nos van a acercar más a ese cuarto cuadrante. ¿Listo? Por tanto, no se cansen, cada día trabajen en su asertividad. El pasivo procure eh, comunicarse más con su entorno, el agresivo procure negociar más con su entorno. ¿Listo? Bueno, estimados aprendices, eso es todo por hoy. Creo que ya hemos retomado y retroalimentado todo el contenido que para mí era pertinente compartir con ustedes. ¿Tienen alguna opinión, alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud antes de retirarse? No, señor. Gracias, Santiago. Bueno, entonces quienes ya, pues digamos, están satisfechos con la información y no tienen ninguna duda o inquietud, bueno, les comento, estar pendientes en el grupo que yo les voy a avisar cuando ya haya alguna novedad en territorio para que ustedes desarrollen algunas evidencias. ¿Listo? Quedo pendiente con algunos, me comunican por interno qué tienen por ahí que ya han desarrollado para ver de qué forma les puedo valer eso dentro del proceso. Listo, entonces ya se pueden retirar. Les agradezco mucho por su tiempo, pero principalmente por su atención y su interés. Gracias, profe. Bueno, bueno. Ya, profe. Ya, profe. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Muy bien. Gracias, profe. Tenga buen día. Bueno, hasta Profe. luego. Hasta luego. ¿Qué posibilidad es- hay que usted nos haga el favor y nos comparta la diapositiva? Vale, Vale, yo le la grabación. No, la diapositiva que expuso hoy. Ah, ok. Ah, ok. Contenido. El contenido. Sí. Vale, yo se los Vale, yo se los voy a subir a territorio para que lo tengan tengan todos. Ok, profe, gracias. Bueno, Bueno, listo, Darlis, listo, muchas gracias a ti. Gracias, profe. Bueno, que estén bien. Gracias a ustedes.